Entonces, hoy la idea, como venía en el programa, es eh, poder tener un momento primero de reflexión, ¿verdad? De dónde se ubica esto de la educación verde también en el contexto de la educación para el desarrollo sostenible y toda la agenda que lleva la UNESCO, especialmente dirigida por la UNESCO, la Oficina de Santiago, aquí con Cristian Bravo. Entonces, Cristian hoy nos va a presentar eh, esta reflexión o recapitulación, ¿verdad? De lo que se ha hecho en el pasado y tener esa retroalimentación, ¿verdad? Porque la educación para el desarrollo sostenible ha venido trabajando, bueno, desde hace ya más de 15 años hemos estado trabajando en con diferentes contextos institucionales. Entonces, Cristian, te doy la palabra para que puedas llevarnos por esa reflexión sobre lo que, ¿verdad? Cómo se conecta esto, porque lo importante es, y el mensaje que queremos siempre dar es que no veamos como en silos o en fragmentado estas iniciativas y estos materiales que la UNESCO da, sino que es ver dónde se unen, dónde se juntan y cómo implementarlos de esta manera. Cristian, entonces te doy la palabra. Muchas gracias por estar acá hoy. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, María, también por esa recapitulación tan profunda y detallada, ¿cierto? Que nos permite recuperar los aprendizajes también de lo que ha sido las anteriores sesiones. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Qué gusto acompañarles también hoy día. Reitero el agradecimiento que han hecho las colegas acá, su compromiso por estar con nosotros estos diversos días y les voy a compartir una muy breve presentación un poco sobre lo que nos estaba comentando Alicia, que es lo que queremos hacer hoy día, que tiene que ver con poder conversar un poco más sobre cuál es el trabajo de lo que nosotros llamamos Red de Educación para el Desarrollo Sostenible 2030, cómo se vincula con esto, con esta agenda de enverdecer la educación y con otros procesos que les voy a comentar también, y contarles cuál ha sido el trabajo de esta red desde la UNESCO, por lo menos durante el año 2024 y 2025, e invitarles a ustedes también a que nos ayuden a pensar cómo sería este trabajo para el 2026 y 2027. Entonces, para quienes no me conocen, yo trabajo acá en la UNESCO en Santiago, en la oficina regional de la UNESCO. Yo coordino los programas de educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía mundial, así que soy el secretario ejecutivo de esta red que les estoy presentando hoy día. Así que por eso para mí es especialmente importante escuchar y conocer lo que todos ustedes opinan sobre esto. Entonces, una pequeña recapitulación, como decía Alicia, hemos venido ya décadas trabajando sobre lo que la UNESCO llama educación para el desarrollo sostenible, desde 1987 hacia adelante hay un montón de trabajo y ya el nombre, ¿cierto? Y la Secretaría de la UNESCO está desde la década de ese a principios de los años 2000. Y el último trabajo que hemos hecho para orientar a los Estados miembros es este marco que ven acá en la pantalla, que es la hoja de ruta para educación para el desarrollo sostenible 2030, ¿ya? Este marco se lanzó en 2019 y lo que hace es construir sobre todos aquellos aprendizajes que tuvimos en la implementación de este programa. Hubo, por ejemplo, un momento que se llamaba Programa de Acción Global, en que se apoyó mucha acción a nivel territorial y por lo tanto descubrimos entonces cómo se ven las escuelas que de alguna manera integran los principios de la educación para el desarrollo sostenible en su gestión institucional, en sus pedagogías, etcétera. Y otras iniciativas también durante la década de educación para el desarrollo sostenible que nos permitieron articular esta hoja de ruta, ¿no? ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Lo decía María también en su recap, que tiene que ser una mirada integral, no del ámbito educativo, ¿no? Entonces, lo decía ella, voluntad política, poder aterrizar los currículums. Por lo tanto, estas áreas de la hoja de ruta van en todos esos niveles, ¿no? Se definieron cinco áreas prioritarias de acción: avanzar las políticas, en el fondo, crear voluntad política e institucionalizar la educación para el desarrollo sostenible; transformar el aprendizaje, que tiene que ver con la manera en que esto se ve en la escuela, cómo se enseña, cómo se aprende, qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que estamos enseñando en la escuela; formación del profesorado, de los educadores y educadoras de educación para el desarrollo sostenible. Eh, Esto es algo, por ejemplo, que nosotros sabemos que es necesario cada vez más en un contexto de múltiple crisis planetaria como el que estamos hoy día, donde
pareciera que ciertos conceptos es necesario revisitarlos y poder alinearlos también con, por ejemplo, alfabetizaciones fundamentales. Al fondo no podemos crear una dicotomía en que educar para el desarrollo sostenible compita con aprender a leer, escribir, sumar, restar, ¿cierto? Sino más bien es una mirada completa de ambas habilidades que requieren todos y todas los y las estudiantes. Empoderar a las juventudes entendiendo que son agentes de cambio y que además son quienes van a tener que enfrentar los impactos, ¿no? de lo que es la múltiple crisis planetaria y involucrar a las comunidades. En el fondo, pensar en la escuela más allá de sus paredes, sino más bien cómo logramos un movimiento alrededor de la escuela que promueva el desarrollo sostenible. Y esta hoja de ruta entonces lo que hace es invitar a los Estados miembros a construir este marco, que es un marco orientador, que es lo que nosotros llamamos Iniciativa Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué es lo que hace esta iniciativa? En el fondo es un ejercicio de decir, nadie parte de cero. Todos los países por lo general han tenido acciones en educación para el desarrollo sostenible, independiente de que quizás ocupen otra etiqueta, ¿no? Educación ambiental, educación para la conservación, para la biodiversidad. Ustedes sabrán también porque han estado en este curso que hay una polisemia en la manera en que llamamos nosotros a este abordaje educativo que tiene que ver con recuperar la conexión entre las personas y la naturaleza y por lo tanto partimos con ese mapeo, ¿no? Entendiendo qué ha hecho el país a nivel educativo con esta temática, permitiéndonos tener un análisis de situación. A partir de eso se generaron una serie de grupos de trabajo y de consulta, se definieron prioridades, se armó esta planilla de iniciativa país y eso les dio acceso a la red de educación para el desarrollo sostenible. Todo esto es bajo el esquema que les comentaba de 2019. Y a la fecha, contamos con cerca de 15 países que han estado trabajando esto de la mano con la UNESCO, ¿ya? Esto ha ido cambiando en el tiempo, cambios de gobierno, ustedes lo saben muy bien, pero también ha tenido que ver con los cambios en las agendas, ¿cierto?, más globales de educación. Después de la pandemia, por ejemplo, el marco coincide justo antes de la pandemia, pero luego de la pandemia hubo una gran priorización de recuperación de aprendizaje, ¿no? Entonces hubo algunos países también que reorientaron sus prioridades y por lo tanto esto no siguió avanzando quizás tan firme y sostenido como hubiésemos esperado en un momento. Y esta iniciativa entonces lo que hace es enmarcar todas las actividades nacionales dentro de estas 5 áreas prioritarias, definir cuáles son aquellas en las que el país quisiera fortalecer o pedir apoyo a la UNESCO para poder fortalecer y establecer este grupo de trabajo que sea ojalá nacional, multisectorial y de múltiples partes interesadas. Tengo que decirles inmediatamente que esto no es el caso que se dio en todos los países, ¿no? Hubo algunos países que trabajaron esto a nivel de gabinete, por lo tanto fue una decisión política, cuáles son las áreas que se levantaron y trabajaron de mayor manera, como también hubo algunos que fueron un trabajo desde las bases y que levantaron entonces cuáles son aquellas acciones y temas que se debieran priorizar. Entonces, este es el origen de la Red de Educación para el Desarrollo Sostenible, que en un primer momento era una red solamente de Estados miembros que trabajaba en esta iniciativa y que luego de la pandemia se abre, ¿no? A otros actores clave, a personas interesadas, porque nos dimos cuenta que esto es un trabajo de toda la sociedad, ¿no? Entonces, en ese marco, contarles un poco los antecedentes de esta conversación. En 2023 hubo una reunión regional acá en Santiago de Chile. Ya, Alicia estuvo acá representando la Carta de la Tierra en Santiago y tuvimos un primer momento para conversar con representantes de 23 países de América Latina y el Caribe sobre qué entendían por educación para el desarrollo sostenible, porque ese siempre es un buen punto de inicio, ¿no? ¿Dónde estamos y cómo vemos estas temáticas? Y a partir de eso definir cómo debiera ser el rol de la UNESCO para fortalecer esos esfuerzos, ¿no? En base a esta hoja de ruta que les comenté anteriormente. Y luego tuvimos una reunión global en Japón en que lo que hicimos finalmente fue poner ciertas prioridades para lo que era en ese momento nuestro plan de trabajo 2024 y 2025, que es donde se enmarca, por ejemplo, este curso que estamos haciendo ahora. Entonces les quiero contar un poco qué fue lo que salió de esas conversaciones con los representantes de los países, ¿no? Lo primero es que lo que nos dijeron los países fue que habían 3 grandes ejes en los que requerían apoyo. El primero era promover la formación y capacitación de docentes en educación para el desarrollo sostenible, no solamente en educación continua, digamos, docentes en ejercicio, sino también en formación inicial. En el fondo, cómo estamos formando al profesorado para integrar los principios, ciertos conceptos y abordajes de la educación para el desarrollo sostenible.
nos pidieron también que pudiéramos fortalecer las políticas de educación situadas en las comunidades, en el fondo, cómo logramos una respuesta contextualizada, ¿no? Como la práctica que vimos, por ejemplo, en la sesión anterior que nos comentaba María. La educación para el desarrollo sostenible no se ve igual en todos los lugares, ¿no? No hay una sola respuesta. Entonces nos pidieron poder fortalecer modelos, poder conocer qué están haciendo otros países, etcétera. Y un tercer punto que tenía que ver con habilitar mecanismos de articulación intersectorial. ¿A qué se refiere esto? Ustedes sabrán y lo habrán visto en sus países que usualmente esta temática es abordada tanto por ministerios de educación como por ministerios de ambiente. Incluso en otros países entran los ministerios de desarrollo sostenible, de energía, va cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que todos estos diferentes actores ministeriales, incluso todavía a nivel de Estados miembros, ¿cierto?, trabajen de una manera coordinada? Primero, para poder invertir de forma eficiente los pocos recursos que se entregan en la educación para el desarrollo sostenible. Y segundo, para evitar duplicar esfuerzos y por lo tanto confundir a las comunidades, a la sociedad civil, etcétera. Entonces, a partir de esto, lo que nos pidieron fue poder generar una línea de base de iniciativas de educación para el desarrollo sostenible, poder acompañar en la actualización de políticas, en actualizaciones curriculares y en adaptación curricular, crear mayores documentos orientadores, ¿cierto?, sobre esta temática, crear mayores espacios para el monitoreo de la EDS y generar sobre todo mecanismos que permitieran financiar la educación para el desarrollo sostenible en aquellos casos donde los estados no tienen capacidad de inversión. Y en esa misma reunión también, esto fue la reunión de Santiago y de Tokio, nace de ambas conversaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que esperaban de la UNESCO, los países, ¿no? Esperaban, por una parte, apoyo técnico, financiero y materiales para implementar la EDS. En el fondo, como les decía, no todos los países tienen posibilidad de poner recursos para la educación para el desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo logramos nosotros generar capitales semillas o espacios de formación de este desarrollo de políticas con financiamiento desde la UNESCO o movilizado por la UNESCO? Facilitar espacios de cooperación y articulación entre los diferentes países y sectores, un poco lo que nos piden antes, ¿no? Cómo logramos vincular los diferentes sectores, pero al mismo tiempo aprender sobre lo que otros países están haciendo y generar espacios de formación ADS con tomadores de decisiones nacionales y locales. En el fondo, ¿cómo logramos quizás que, si bien el gobierno central quizás no tenga el ADS en su programación, gobiernos locales, alcaldías, municipios lo puedan integrar y empezar a implementarlo en sus escuelas, ¿no? En el fondo, que son espacios de gestión de recursos mucho más acotados donde este tipo de transformaciones se pueden dar a modo de piloto, ¿no? Y ahí salieron algunos temas sobre, por ejemplo, sobre diálogo intercultural, reconocer conocimientos locales indígenas, generar orientaciones para maestros con enfoque integral escolar y sobre todo mejorar los mecanismos de coordinación de la UNESCO a nivel nacional, ¿no? La UNESCO tiene 11 oficinas en América Latina y el Caribe, por lo tanto, hay otros 20 países donde la UNESCO no está, y es muy importante también para nosotros poder trabajar de manera coordinada con aquellos estados donde no están nuestras oficinas para poder brindar nuestro apoyo de la mejor manera. Entonces, dicho un poco esto, eh, digamos también, una de las cosas que nos dijeron es cómo logramos conectar la red de América Latina con las redes más globales, ¿no? Que es un poco una tarea más general sobre, como ya les decía, evaluación, reportes de implementación, oportunidades de formación globales y otras experiencias y mecanismos de trabajo con juventud y organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que son actores claves también, ¿no? Muchos países no tienen mecanismos tan aceitados para participar en el diseño de políticas con sociedad civil y juventudes, ¿no? Entonces, esto estuvo también ahí sobre aquella discusión. ¿Qué es lo que hicimos entonces en 2024-2025? Nosotros logramos un pequeño financiamiento de $50.000 por parte del pueblo de Japón, disculpen, y con ese pequeño financiamiento entonces establecimos una serie de acciones en tres grandes pilares que son la coordinación intersectorial de la EDS, el intercambio técnico y el desarrollo de capacidades. Entonces, con respecto a la coordinación intersectorial, lo primero que hicimos fue formalizar la vinculación que ya teníamos desde hace mucho tiempo con la red de formación ambiental del PENUMA, ¿ya? Para quienes no le conocen, a pesar de que Gloria estuvo en una de nuestras sesiones, la coordinadora de la red presentando sobre esto, es una red donde están los puntos focales de los ministerios de medio ambiente, ¿ya? Y se enfoca principalmente en la implementación de las decisiones de las reuniones ministeriales de medio ambiente. Entonces, este equipo lo que hace es promover una agenda de educación ambiental
desde los ministerios de ambiente con vinculación con otros mecanismos de reporte como la Convención de Biodiversidad, ¿cierto? Los hitos Ramsar, entre otros. Y en ese espacio nosotros generamos un primer intercambio entre funcionarios de ministerios de educación y estos funcionarios de la red de formación ambiental. Esto fue en el contexto del Encuentro Iberoamericano de Educación Ambiental en Cali en 2024, que fue un evento pre-COP. Recuerdan que en Cali en 2024 estuvo la COP de biodiversidad. Entonces tuvimos la oportunidad de llevar a representantes de 4 países, de Chile, de Panamá, El Salvador y Colombia, de ministerios de educación, a que participaran de estas reuniones, a que conversaran con sus contrapartes en ambiente y que pudieran establecer una especie de hoja de ruta con algunos proyectos a trabajar. ¿Ya? Entonces eso fue un primer esfuerzo que como lección aprendida para nosotros también fue muy difícil de monitorear, precisamente porque aquellos compromisos requieren también apoyo político, ¿no? Entonces, hicimos esta primera instancia, sacamos esa lección aprendida. También al mismo tiempo hemos estado acompañando procesos de regeneración de ecosistemas de manglar. Hay un proyecto financiado por Bélgica que lo que está haciendo en este momento es identificar zonas en las que hay una gran degradación de ecosistemas de manglar y en base a acción comunitaria y educación para el desarrollo sostenible con aquellas comunidades locales, identificar sitios de regeneración, hacer regeneración comunitaria y generar un plan sostenible de regeneración en el tiempo con una formación específica que vaya más allá de la reforestación, ¿no? En el fondo, no es llenar de candelillas de manglar, sino más bien es ver cómo funciona el ecosistema de manglar y a partir de eso, por ejemplo, recuperar la estructura vegetal, recuperar el hidroperiodo. Hay un estudio local específico para cada uno de esos sitios de manglar que están en estos 7 países que ustedes ven acá, ¿no? Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Panamá, México y Cuba. ¿Ya? Este proceso empezó en 2022, por lo tanto ya va en su segunda fase y en este momento ya existen algunos manuales para trabajar con jóvenes sobre esto, también existen manuales sobre educación para el desarrollo sostenible en zonas costeras y en islas, un específico para ecosistemas de manglar, y también existe, digamos, una metodología para generar calendarios agroecológicos, que es una manera en la que nos dimos cuenta que la comunidad logra vincular su ecosistema con sus medios de vida y también con lo que pueden observar en aquel ecosistema, ¿no? Y finalmente también tuvimos una alianza con una agenda de cooperación internacional, que es un programa de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, que es el Programa Iberoamericano de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Ese programa tiene a países de la península ibérica, España, Portugal, Andorra y a 7 países de América Latina, que lo que hacen es trabajar desde el sector de la cooperación internacional en una agenda del desarrollo sostenible desde la educación. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, tiene una ventaja estratégica, que esto va más allá del sector educación y por lo tanto logra convocar a otros actores para generar ciertos compromisos a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, esta alianza fue clave para nosotros durante 2025. De hecho, pasando ahora a la parte de intercambios técnicos entre países, junto con este programa logramos establecer un piloto de cooperación internacional, ¿no? Hicimos una serie de visitas entre Chile y México y entre Ecuador y República Dominicana, donde tuvimos la participación de funcionarios de Ministerio de Educación y funcionarios de Cooperación Internacional. Y en ese espacio, entonces, que se dio en 2 momentos diferentes, una sesión, digamos, en cada uno de los países de 3 días, logramos saber qué es lo que está haciendo cada país en cada sector, cooperación, educación, ambiente, energía, etcétera, cómo trabajan con sociedad civil y con juventudes, y cómo se ve la educación para el desarrollo sostenible en una escuela. Entonces, cada uno de estos países visitó una escuela del otro país que estaba siendo anfitrión, conociendo un poco cuál era el modelo, cómo se implementaban, cuáles eran los marcos legales y normativos, ¿cierto? Y cuál era el trabajo con la comunidad educativa. Y a partir de esto entonces logramos facilitar ciertos espacios de colaboración y articulación que han ido avanzando ahora en estos 4 países a diferente velocidad, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Chile sí les puedo compartir de que la semana pasada se lanzó el Plan Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible, liderado por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, con participación del sector de educación y ambiente, que lo que hace precisamente es poner el desarrollo sostenible más allá de la educación, ¿no? Entonces, estamos viendo ya ciertos avances en esa cooperación. Y también una alianza con una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, con apoyo de la Agencia de Cooperación de Chile, de la JICA, la Agencia de Cooperación Japonesa y el PENUMA, para un curso internacional de educación ambiental comunitaria, ¿no? Que también algunos y algunas de ustedes han participado en su primera versión. Em, y en términos de formación, voy a ir avanzando un poco más rápido, ¿cierto? Esto es el curso que tenemos en alianza con la Carta de la Tierra, que acá tanto Alicia como María han estado facilitando en estas últimas semanas, ¿cierto? Donde han tenido 4 o 5 sesiones lectivas y de discusión,
con un estándar de 30 participantes en cada una de las sesiones, con 15 países de América Latina y el Caribe también participando y que han estado ustedes también trabajando en el desarrollo de este proyecto u hoja de ruta para incorporar la educación verde en su quehacer local, ¿no? Esto para nosotros es muy importante porque nos permite también llegar a diferentes niveles. Ustedes se habrán dado cuenta que el primer nivel es mucho más a nivel de política pública. Este curso nos permitió hacer quizás como un zoom hacia los territorios en los que ustedes han estado trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que sigue en 2026 y 2027? Es lo que queremos como conocer de ustedes, ¿no? ¿Qué creen ustedes que debiéramos seguir haciendo, cambiar, quizás proponer alguna experiencia que ustedes hayan visto que crean que tenga valor a nivel regional y que le haga sentido a la tradición de educación ambiental de América Latina y el Caribe? Y para eso quiero contarles que ya tenemos algunas cosas que sabemos que van a pasar durante estos años, ¿no? Lo primero es que en 2026 se van a lanzar el resto de los materiales de Green Education. Ya se lanzó en la COP de Belén el documento sobre enverdecer comunidades, que está en este momento en traducción al español y al francés, así que va a estar disponible también para la región. Y se está trabajando también en uno que está específicamente diseñado para docentes. En el fondo, orientaciones pedagógicas, cierto, metodologías de cómo aterrizar la educación verde con docentes. Y se está haciendo también un ejercicio de sistematizar prácticas a nivel global que estén trabajando con los materiales de Green Education. Así que también ahí van a aparecer una serie de insumos durante 2026 que tienen que ver con mostrar un poco cómo sigue avanzando la agenda de la educación verde. Vamos a hacer una serie de consultas regionales de educación para el desarrollo sostenible que tiene que ver con recoger cuáles son aquellas temáticas, tendencias y desafíos para poder avanzar esta agenda en América Latina y el Caribe. Y esto lo vamos a hacer porque en 2026 vamos a volver a tener una cumbre mundial sobre educación para el desarrollo sostenible. La última, como les comentaba, es la que hicimos en Japón en 2023 y antes de eso, ¿cierto?, la cumbre en Berlín. Entonces, ha pasado ya bastante tiempo, no hemos podido reunir entre diferentes actores que trabajamos esta temática y la idea es poder llevar las voces de la región y de diferentes actores a este espacio, ¿no? En este momento todavía se está discutiendo cuál es el país sede, les puedo adelantar de manera informal que hasta ahora el país que va a ser sede es Kenia y en eso van las conversaciones hasta ahora, ¿no? Sin embargo, esto cambia constantemente, Alicia lo recordará en la reunión regional y nacional, cambiamos de países 2 o 3 veces, así que es una conversación que sigue avanzando y probablemente se va a zanjar en los próximos meses porque la conferencia se va a realizar en diciembre de 2026. ¿Ya? Entonces, esto es un poco lo que viene desde el punto de vista, digamos, de la agenda internacional de la UNESCO. Y ahora, como les decía, la invitación es un poco que nos ayuden a pensar juntos cómo debiera ser este trabajo de la UNESCO para promover una mayor implementación de esta temática a nivel regional, ¿no? En sus diferentes países, en sus comunidades, en sus escuelas, y de lo que han visto y aprendido también en estas diferentes sesiones. Así que voy a dejar de compartir y le devuelvo la palabra también a Alicia para que podamos seguir con la conversación. Muchísimas gracias, Cristian. Espérate, así ya. Eh, bueno, qué, qué, qué riqueza poder ver todo lo que se ha hecho. Es que no estamos, o sea, se ha hecho mucho, hay mucha experiencia, hay muchas oportunidades, mucho que sea, y de eso tenemos que recordarlo. Así que más bien gracias por darnos este recuento y cuando queremos pensar en perspectiva, pues, y prospectivamente, perdón, entonces tomamos en cuenta esto que ya se ha hecho. Damos por concluido estas sesiones de capacitación. Muchísimas gracias. Yo creo que terminamos con una palabra de agradecimiento. Agradecimiento a ustedes por el tiempo. El tiempo es lo más valioso que podemos tener. Bueno, de lo más valioso que podemos tener es parte de nuestra vida, momentos de su vida que ustedes han podido dedicar para estar aquí y para motivarnos, para seguir trabajando juntos, juntas hacia este mundo más justo, sostenible, pacífico, que podamos trabajar hacia ese reto que tenemos con el cambio climático. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. En el chat puse varias cositas. Por favor, todavía tienen tiempo, ¿no? Para llenar el formulario de evaluación. Entonces, si puede para hoy, mañana, todavía, o sea, seguimos aceptando para que lo puedan llenar, reflexionar y llenar. Y si quieren todavía compartir su trabajo final, lo pueden hacer en el Padlet. ¿Se acuerdan?
el Padlet que tenemos. Yo agradezco mucho a María Vilches que creó este Padlet, lo comparto acá. Recuerden que tienen todos los documentos importantes, las presentaciones, todas las grabaciones de los talleres que hemos tenido, una variedad de recursos adicionales, webinars, páginas ver, y aquí están sus proyectos, ¿verdad? Para que puedan venir si quieren oír, leer lo de algunos de sus colegas acá están. Entonces, para que guarden ese enlace, igual lo compartimos ahora por correo electrónico. Eh, entonces, a las personas, ¿verdad? Que entreguen su proyecto, su trabajo final y que también llenen la evaluación. Entonces, podemos darles el certificado de participación de estas sesiones, ¿verdad? Y bueno, haber participado de las sesiones también es importante, por lo menos, al menos de dos eh, o tres, ¿verdad? Entonces, el certificado lo estamos dando con la oficina de UNESCO y también el Centro Carta de la Tierra, Educación para el Desarrollo Sostenible. Entonces, un gran placer. Muchísimas gracias. No sé, María, Cristian, ¿quieren decir algo? Unas palabritas. Yo solamente quiero dar un aviso, Aviso. digamos, metodológico, ¿no? Que yo le dije al grupo con el que estaba y creo que lo voy a extender al resto también de los participantes, que es que si ustedes entregan de aquí al 2 de febrero, de aquí al 6 de febrero, yo me comprometo a darles una retroalimentación a su trabajo en el mismo Padlet, en formato de comentario, ¿ya? Para que ustedes puedan también ahí conocer un poco quizás cómo pueden mejorar o quizás alguna consulta que me surge viendo sus propuestas. Así que como la fecha que compartió Alice, el 2 de febrero para la entrega, en lo que queda de esa semana, el viernes 6 de febrero, yo me comprometo a darle retroalimentación a cada uno y a cada una de lo que nos presenta. Eso. Gracias. Y yo Ay, muchas solamente me gracias. Gracias, quiero Cristian. despedir, Ujú. solamente me quiero despedir y estimularlos a que sigamos trabajando desde el corazón para construir un mejor lugar para vivir. Muchas gracias. Gracias. Gracias Muchas a todos. Gracias, gracias. Muchas Alicia. gracias. Buen Gracias, día. María. Hasta luego. Venezuela. Gracias.